Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Nuestro numeral hoy para este debate es Semana Debate Informalidad, numeral Semana Debate Informalidad. Y la cuenta de nuestro programa es @Semana en Vivo. Nuestro canal @Cable Noticias. Vamos ahora sí a tratar de empezar a entender esta problemática y por eso hemos invitado al profesor César Giraldo, profesor de Economía de la Universidad Nacional. Lleva más de 25 años dictando este tipo de cursos y de clases y ahora está dedicado al tema de la política pública. Desde su óptica, desde su punto de vista, profesor Giraldo, ¿qué es lo que está pasando y cuál sería una posible solución? Mira, el tema de la venta callejera es un tema que se da en todas las ciudades de Colombia y en todas las ciudades del mundo. Pues el problema está en Nueva York, en Roma, en África, en Europa. Es un tema, pues como lo decía Mónica, pues que tiene que ver con la falta de oportunidades y la falta de empleo. Entonces, digamos, la solución no es una solución fácil porque de alguna manera es un problema que es muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de la India, Pakistán, Bangladesh, es un tema pues terrible. Yo lo que pienso es que, digamos, hay que reconocer a los vendedores informales porque ellos son ambulantes, estacionarios y semiestacionarios, que tienen una práctica, un oficio y tienen unas organizaciones y que participen en la formulación y elaboración de las políticas públicas. El problema que hay cuando la política pública, digamos, se hace de una visión muy tecnocrática, digamos... Muy de escritorio, dice usted. Muy de escritorio. Lejos de la muy calle. lejos de la realidad. Es, por ejemplo, que les ofrecen un proyecto de emprendimiento. ¿Ustedes saben cuál es el fracaso del emprendimiento en Colombia al tercer año? Es del 97%. O sea, en realidad la gente termina con un crédito, con una deuda y con un fracaso y con un fracaso de proyecto de vida. Por ejemplo, le dan una capacitación. Entonces a una persona que lleva 20 años vendiendo aguacates, que nació en una caja de aguacates, que su papá y su mamá vendieron aguacates, le van a dar un curso de mercadeo. Nadie sabe más de mercado de aguacates que ese vendedor de mercado de aguacates. Entonces esa visión de que ellos son ignorantes y ese desconocimiento de sus territorios y de sus prácticas es el primer fracaso de la política pública en torno al tema de la venta callejera. Por ejemplo, profesor, ahorita que en Europa se habla de millones de refugiados de Siria, eso le va a pasar a los grandes países industrializados de Europa con sus grandes capitales. Les va a pasar exactamente lo que nos pasa en Bogotá, que decía Mónica. Todo el tiempo el desplazamiento hacia las grandes capitales pues genera el vendedor de la calle. No, es que no le va a pasar, les está pasando. O sea, si usted hace una revisión por internet, resulta que las calles están inundadas de vendedores informales y esos vendedores son en su gran mayoría migrantes ilegales que su única oportunidad o la primera oportunidad es la venta callejera. En Colombia, en Bogotá, nosotros hicimos un estudio en SUBA y la composición social de los vendedores informales son desplazados, personas de más de 40 años que no consiguen trabajo, mujeres y discapacitados. Entonces, es una población que no tiene oportunidades, que no tiene derechos y que como no tiene trabajo, pues se toma el derecho a apropiarse del espacio público para resolver su problema económico y para hacer una actividad honrada. O sea, para no robar y no atracar, entonces hacen la venta callejera. Y ahí, digamos, cuando usted observa eso de esa manera, pues hacen parte de una economía, la economía de la ciudad, y es una parte importante. Si la doctora Mónica nos hablaba de 150.000 habitantes que se dedican a eso, genera un dinero que se va moviendo y ese dinero de alguna manera va a seguirse moviendo. Entonces al desplazarlos de sitios se vuelve de pronto un fenómeno de que ese dinero encarece los precios o qué tipos de fenómenos empiezan a pasar con esos movimientos. Mira, si hablamos de 150.000 habitantes de vendedores, estamos hablando de 150.000 familias. Si tú multiplicas por 4, que serían 4 personas por familia, serían 600.000. Estaríamos hablando de que el 8% de la población económicamente activa de Bogotá está en la venta callejera. Depende de eso, sí. Depende de eso. Entonces tú no lo puedes simplemente ver como una política de orden público o una política de acusarlos de que son los responsables de la inseguridad de la ciudad, porque en realidad estamos hablando, yo creo, que de la actividad que más empleo genera en Bogotá. ¿Qué actividad genera empleo de tipo 7-8% en la ciudad? Yo no encuentro ninguna. Y estamos hablando de ciudadanos, porque cuando hablamos del espacio público, ¿quién es el público que conforma ese espacio? Pues ellos son parte de ese público y uno no puede discutir la política de espacio público sin considerar la opinión de ellos
y sin concertar con ellos la política de espacio público. Y entonces, claro, se dice, yo los saco y después diseño la política. No, pero es que usted no los puede sacar y diseñar la política porque usted está hablando del 6%, del 7% de la población económicamente activa de Bogotá. O sea, es un fenómeno social muy fuerte, muy grande. Claro, en volumen es impresionante. Volvemos con Sin de Vendedores. Como decía el profesor Giraldo, uno va a París, a Nueva York, a Madrid y encuentra la misma problemática, pero en el caso puntual Nueva York, que es como la capital del mundo, de pronto la organización de la ciudad ha logrado regularizar el tema, darles espacios mínimos, máximos, hay mucho vendedor de perro caliente, es decir, allá como que se organizaron un poco más. Los vendedores ven esas experiencias de otros países, de otras capitales y tratan de copiar modelos para proponer, o este tema se va dando con el día a día. Pues este tema se va dando con el día a día, ¿no? Y incluso todos los días a la calle sale un vendedor o una vendedora informal más, porque estamos actualmente en una crisis de un modelo económico, que todo el tiempo, en estos momentos tiene crisis en el campo y las empresas están quebrando. El desempleo está en unas tasas muy altas del 8.6%. Entonces, claro, en ese contexto las lógicas organizativas cambian. Entonces, el alcalde electo está diciendo que los vendedores informales generan el desorden en la capital y los está tratando como delincuentes, ¿sí? En múltiples declaraciones y entrevistas, el alcalde electo ha dicho que incluso los vendedores informales están con sus carpas, con sus módulos, están en la calle empobreciendo la ciudad, le están poniendo una cara mala a Bogotá. Y entonces el siguiente cuestionamiento es, los vendedores informales son producto de la pobreza y del modelo económico de este país. No se puede culpar a los vendedores informales por estar trabajando en la calle. Hay un dicho muy popular entre ellos que dice, detrás de cada vendedor y vendedora informal hay una familia que alimentar. Entonces, los vendedores no generan desorden, sino ellos son los guerreros que están en la calle buscando su sustento. Se la están rebuscando. ¿Cuánto gana un vendedor al día? ¿Cómo es el negocio de un vendedor ambulante? ¿Qué tipo de economías estamos hablando? Aproximadamente un vendedor promedio se gana unos 30.000, 40.000 pesos, pero eso varía. Eso varía según el día, digamos los días que más se venden son los fines de semana, sí, viernes, sábado y domingo. Y eso también varía mucho según si son temporadas de vacaciones. La lluvia. Sí, la lluvia, tráfico, el sol. Sin embargo, ellos trabajan bajo condiciones climáticas de lluvia, sol, y como decía anteriormente, trabajan incluso más de 100 horas semanales. Para tener esos 30.000 diarios, estamos hablando de $10, ¿esa es la utilidad que le queda al vendedor ambulante o es las ventas que genera y de ahí saca un margen? Esas son las ventas totales que le generan, porque por lo general el vendedor informal le compra principalmente a las multinacionales. Entonces, claro, el vendedor informal tiene que sacar una parte de sus ingresos para comprar mercancía. Para estar en el inventario. Para surtir de su inventario. Y aproximadamente lo que le puede quedar aproximadamente son 30.000, 40.000 pesos. Es una utilidad con una cifra, digamos... Muchas veces pueden ser 10.000 pesos. 10.000 pesos, sería como lo mínimo. Contralora encargada, decía usted que entonces los dineros no se ejecutaron bien, había los recursos, pero de alguna manera la minoría de eso se destinó. De lo poquito que se hizo bien, de ese 28%, ¿en qué se invirtió? ¿Qué tipos de actividades se lograron, así fuera en un nivel marginal? Bueno, nosotros encontramos en la evaluación que se hizo de los proyectos de inversión que ejecutó la anterior administración, que ese 28% de recursos en su gran mayoría se destinaron a contratos de prestación de servicios, pero también se realizan convenios con fundaciones, con asociaciones, para labores de emprendimiento, para otorgar créditos a esa economía informal, sí, a vendedores ambulantes, pero también notamos que los costos son muy altos. Por ejemplo, yo le pongo acá un ejemplo, se realizó un convenio en donde quien recibe el crédito, porque se otorgan unos créditos en promedio de 10 millones de pesos, sí, y quien recibe ese crédito tiene que pagar un 10% para el fortalecimiento o para protección de cartera. Es decir, yo le presto a usted 10 millones, pero de esos 10 usted me paga el 10% para un fondo de protección de cartera. Como un seguro. Como un seguro. Pero adicionalmente la entidad o la entidad del distrito que apropia esos recursos, los transfiere a la fundación,
debe pagarle a la fundación un 9%. ¿Para qué? Para que haga el estudio del crédito, y esos son costos de desembolso. Por poner un ejemplo, por 10 millones de pesos que se desembolsan en un crédito, ese estudio le está costando a la administración más o menos 900.000 pesos. Mejor dicho, entonces el crédito parte se vuelve de los carísimo. recursos Se vuelve pues carísimo. se van, y adicionalmente pues que es una población, digamos, que no tiene las condiciones económicas para solventar estos costos. Es decir, hay otros créditos de fomento que podrían ser inclusive mucho más benéficos que los mismos que está dando el distrito para este tipo de personas que realmente, como decía el profesor, son discapacitados, son personas que no tienen una solvencia económica y que efectivamente pues dependen de esos pocos recursos que se les prestan, y que finalmente al materializarlos pues prácticamente no les queda nada. Profesor, también está la otra parte de la economía y es la demanda. Los consumidores que de alguna manera ven una opción fácil de comprar en la calle, y frente a eso también está la otra visión, y es la gente que tiene un local, tiene que pagar unos arriendos, unos impuestos, y hay una simetría ahí porque hay dos tipos de oferta, pero el mismo consumidor, dependiendo de la ocasión, se va comportando de acuerdo a su necesidad puntual. ¿Cómo se ve desde el lado de la demanda? No, digamos, el tema de la demanda es que, digamos, para las personas que tienen, digamos, una menor capacidad de ingreso económico, el vendedor ambulante es el que le suple la necesidad. Le doy un ejemplo. Por precio, dice usted. Por precio. Un estudiante de la Universidad Nacional, un almuerzo le está costando 5.500 pesos. Si no tiene con qué pagarlo, en la entrada le venden un pedazo de pizza con un vaso de Coca-Cola, de gaseosa, no Coca-Cola, sino una gaseosa, que es una marca que no es muy conocida, por 1.300 pesos, y con eso almuerza el estudiante. Con eso se defiende, dicen ellos. Con eso se defiende el estudiante o el trabajador. Entonces, pues por ejemplo, una pieza para reparar el cargador de tu celular, la pieza que te faltó de tu electrodoméstico ese año, la consigue con el vendedor ambulante, o las medias para los niños. Entonces, esas necesidades, digamos, que son inmediatas, que son cotidianas, las suple el vendedor ambulante, porque además el vendedor ambulante está por donde la persona pasa, o sea, lo tiene a la mano, le vende en pequeña cantidad, le vende la facilidad, y el vendedor ambulante obviamente está ahí parado todo el día esperando que usted pase para satisfacer su necesidad. Entonces, satisface una demanda pues inmediata a la población. Bueno, muy interesante lo que está explicando el profesor, pero vamos a seguir después de la siguiente pausa aquí en Semana en Vivo. La cuenta es @Semana en Vivo, y nuestro hashtag para el debate de hoy es #Semana Debate Informalidad. Ya regresamos.